¿Y si te dijera que la mente de los multimillonarios funciona con un sistema que te han ocultado deliberadamente? No hablo de complejas estrategias de inversión ni de secretos del mercado. Hablo de un código mental, un conjunto de reglas psicológicas que actúan como filtro, separando la inmensa riqueza del estancamiento perpetuo. Este código no se enseña en ninguna escuela de negocios del mundo. Charlie Munger, socio silencioso de Warren Buffett, no era solo un inversor, era un artífice de la psicología de la riqueza. Durante décadas, observó cómo los más brillantes sucumbían a errores elementales y cómo los menos talentosos ascendían simplemente evitándolo. Descubrió que el éxito no proviene de jugadas brillantes, sino de la prevención sistemática de fracasos por imprudencia. Munger era un maestro de la inversión de rol. En sus escritos y conferencias dejó un mapa, no un mapa del tesoro, sino un mapa de minas terrestres. Identificó 7 trampas mentales, 7 pecados capitales del intelecto que garantizan la mediocridad financiera y personal. Ignorar estas reglas no es una opción, es una condena. Y hoy vamos a analizarlas una por una, sin rodeo. Esto no es un vídeo para hacerse rico rápidamente, es un manual de desprogramación para evitar la pobreza mental y financiera que afecta al 99% de la población. La promesa aquí no es dinero fácil, sino una claridad brutal. Estás a punto de recibir las claves del sistema operativo que multimillonarios como Munger utilizaron para desenvolverse en un mundo caótico. Prepárate para desaprender todo aquello que te vendieron como éxito. Si estás harto de fórmulas mágicas y buscas la verdad cruda y sin adornos sobre cómo se toman las decisiones de alto nivel, suscríbete ahora. Este canal es un refugio para pensadores que no se conforman con lo superficial. Cada video es un paso más en el camino hacia la soberanía mental. El primer paso para dominar el juego es comprender las reglas que nadie te cuenta. El primer error, y quizá el más devastador, es la arrogancia de ignorar la psicología humana. Creer que la lógica, los números y las hojas de cálculo rigen el mundo es el camino más rápido al fracaso. Munger afirmaba que no comprender las tendencias irracionales de la mente humana era como jugar a las patadas con una sola mano. Estás, fundamentalmente, desprevenido para la realidad del juego. La historia está repleta de genios que fracasaron por este error. Consideremos el caso de Long Term Capital Management en 1998. Un equipo con 2 premios Nobel de Economía, las mentes más brillantes de Wall Street, creó modelos matemáticos perfectos. Predijeron todo excepto una cosa, el pánico. Cuando el mercado actuó por miedo, no por lógica, sus algoritmos colapsaron, arrastrando consigo al sistema financiero mundial. Eran los mejores matemáticos en una sala llena de psicólogos aficionados. El dolor de esta ignorancia no reside solo en perder dinero, reside en la humillación de ser derrotado por una fuerza que te negaste a estudiar. Es darse cuenta de que tu intelecto monumental fue abatido por el instinto primario de una turba atemorizada, algo que un estudiante de primer año de psicología podría haber previsto. La metáfora de Munger es la de un biólogo que estudia un ecosistema sin comprender el comportamiento depredador de los animales. Puede conocer el nombre de cada planta, la composición del suelo, el ciclo del agua, pero será devorado por el primer depredador que se cruce en su camino. Ignorar la psicología es como adentrarse en la jungla financiera y humana, creyendo que los leones son vegetarianos porque las matemáticas dicen que sería más eficiente. La lección es brutalmente simple. Antes de dominar cualquier mercado, necesitas dominar los sesgos que rigen las mentes que lo conforman, empezando por la tuya. El campo de batalla no está en el gráfico de la bolsa, está en tu cabeza. Debes convertirte en un estudiante implacable de los atajos mentales, las respuestas emocionales y las falacias lógicas que dictan el comportamiento de todo, incluido el tuyo. ¿Cómo desarrollamos entonces esta visión de rayos X de la naturaleza humana? Munger nos ofrece una guía. La solución no reside en convertirse en psicólogo clínico, sino en interiorizar una lista de verificación de los principales sesgos cognitivos. Abogaba por crear una red de modelos mentales basados en la psicología para analizar cualquier problema, ya sea una inversión, una negociación o una decisión profesional. La primera regla de la solución es: nunca confíes únicamente en tu propia racionalidad. Asume que te influyen el sesgo de confirmación, el efecto anclaje o la prueba social. Tu mente fue diseñada para sobrevivir en la sabana, no para la fría lógica de los mercados. Aceptar tu propia irracionalidad es el primer paso para trascenderla. La humildad intelectual
superficial precede a la sabiduría. La segunda regla es estudiar los errores ajenos con la misma intensidad con que un patólogo estudia una enfermedad. Cada colapso financiero, cada quiebra empresarial, cada decisión desastrosa es una lección gratuita de psicología en acción. Munger devoraba biografías y estudios de caso no para imitar el éxito, sino para comprender profundamente las causas del fracaso. La historia es un laboratorio de psicología a gran escala. La tercera regla es de aplicación práctica. Crea un diario de sesgo. Durante una semana, antes de tomar cualquier decisión importante, detente y anota qué sesgo podría estar influyendo. ¿Estás comprando estas acciones porque todo el mundo habla de ellas? ¿Prueba social? ¿Te aferras a un proyecto perdedor para evitar admitir un error? ¿Sesgo del costo irrecuperable? Este acto de identificar al enemigo le resta poder. La prueba práctica es sencilla. Piensa en la última decisión financiera importante que tomaste. Ahora, intenta identificar al menos 3 sesgos psicológicos que pudieron haber influido en tu juicio sin que te dieras cuenta. Si no encuentras ninguno, sufres del mayor sesgo de todo, el punto ciego del sesgo, la creencia de que eres menos propenso a cometer errores de pensamiento que los demás. Dominar la psicología es fundamental, pero solo es el comienzo del camino. Es la lente a través de la cual debes ver el mundo. Una vez que aprendas a identificar las trampas de la mente humana, empezarás a comprender que la mayoría de las personas participan en un juego que no entienden, controladas por impulsos que no pueden percibir. Obtendrás una ventaja asimétrica. Esta nueva claridad, sin embargo, puede conducir a una nueva forma de arrogancia. Empiezas a ver oportunidades por todas partes. Te sientes más inteligente, más preparado. Y es precisamente aquí donde Munger nos advierte sobre la segunda trampa mortal. Un error que seduce incluso a los más disciplinados. Un error que transforma el conocimiento en veneno. Existe la tentación de creer que, con un conocimiento básico de todo, se puede desenvolverse en cualquier ámbito. La confianza que genera dominar el primer principio puede llevar a infringir el segundo, que es igualmente importante, si no más. Munger vio cómo inversores brillantes, armados con todo el conocimiento psicológico, se autodestruían por no respetar un límite invisible, pero absolutamente crucial. Esta frontera separa el lugar donde el conocimiento proporciona una ventaja real del lugar donde se convierte en una peligrosa ilusión. Cruzarla es como un general que, tras ganar una batalla en la llanura, decide atacar al enemigo en su territorio montañoso, donde todas sus tácticas anteriores se vuelven inútiles y sus fortalezas una debilidad. La victoria inicial ciega ante el contexto cambiante. Bien, pasemos al error número 2, el síndrome del conquistador ambicioso. El segundo error fatal es operar fuera de tu zona de confort. Este es uno de los conceptos más famosos de Munger y Buffett, pero también uno de los más incomprendidos. No se trata de falta de ambición, al contrario, se trata de canalizar toda tu ambición y energía hacia un área tan pequeña y bien definida que te vuelves invencible dentro de ella. El dolor de infringir esa regla es lento y corrosivo. Es el dolor de quien triunfa en un área, gana confianza y capital, y luego lo malgasta en una nueva empresa que no comprende. Pensemos en Atari. Dominaron el mundo de los videojuegos en los 70 y luego, embriagados por el éxito, decidieron que podían dominar el mercado de las computadoras personales. El resultado, un fracaso colosal que casi llevó a la empresa a la bancarrota. Confundieron la experiencia en entretenimiento electrónico con la experiencia en informática. La historia está repleta de ejemplos. Empresas exitosas que se diversifican hasta la ruina, expertos de renombre en un campo que emiten opiniones desastrosas en otro. Es la enfermedad del especialista que olvida los límites de su especialidad. El mundo valora la profundidad, no la amplitud superficial. La metáfora aquí es la de un maestro espadachín. En un duelo de espadas es invencible. Ha dedicado su vida a comprender ángulo, tiempo y distancia. Ahora bien, imaginemos que, tras ganar 100 duelos, decide participar en una competición de tiro con arco porque también es un arma. Será humillado por un arquero mediocre. El talento no es universalmente transferible. La competencia es específica de cada ámbito. El problema radica en que el mundo moderno glorifica al polímata, al hombre del renacimiento. Pero Munger nos advierte que para obtener resultados reales es mucho mejor ser un maestro absoluto en un área lucrativa que ser mediocre en 10. La riqueza y el poder no se distribuyen equitativamente. Se acumulan en manos de quienes poseen un conocimiento profundo y específico
lo que el mercado valora. La solución de Munger es, una vez más, un ejercicio de brutal claridad y honestidad. No basta con tener una vaga idea de lo que se te da bien. Necesitas definir los límites de tu ámbito de competencia con la precisión de un cartógrafo. La cuestión no es cuán amplio es tu ámbito, sino cuán bien conoces sus límites. Warren Buffett dice que ganan dinero con negocios que hasta un inepto podría gestionar. La primera regla para definir tu círculo es: no se define por tus talentos o pasiones, sino por el conocimiento que has adquirido y que puedes demostrar. ¿En qué ámbitos tienes un historial de tomar decisiones consistentemente mejores que la persona promedio? ¿En qué ámbitos comprendes las variables, los actores clave y las reglas del juego mejor que la mayoría de las personas? Sé honesto. La segunda regla es la prueba de explicárselo a un niño. Elija un tema dentro de su área de especialización. Ahora, intente explicar los conceptos fundamentales, los riesgos y las oportunidades de ese tema a un niño inteligente de 12 años. Si no puede simplificarlo hasta ese punto, no lo entiende tan bien como cree. La verdadera experiencia se manifiesta en la simplicidad. La tercera regla es la prueba de humildad. Haz una lista de los temas sobre los que te sientas cómodo expresando una opinión firme en un debate con expertos. Si tu lista es demasiado larga, probablemente te estés limitando a una idea. El verdadero experto sabe lo vasto que es el territorio de la ignorancia y, por lo tanto, tiene opiniones firmes sobre muy pocas cosas. La mayoría de las veces, la respuesta correcta es no lo sé. Aquí tienes la prueba práctica. Toma una hoja de papel y dibuja un círculo. Dentro, anota los sectores, habilidades o tipos de inversión que domina. Fuera del círculo, anota todo lo que está de moda, pero que no domina. Criptomonedas, IA, biotecnología, etc. La disciplina para ignorar todo lo que está fuera del círculo es lo que distingue a los aficionados de los profesionales. Respetar tu ámbito de especialización te protege de errores externos, pero incluso dentro de tus límites, donde eres experto, existe un enemigo interno, un susurro traicionero de tu propia mente que puede conducirte a la catástrofe. Es un sesgo tan poderoso que Munger lo consideró uno de los principales destructores de grandes mentes y civilizaciones. Actúa como un filtro invisible sobre la realidad. Una vez que formulas una hipótesis o tomas una decisión, tu cerebro, para ahorrar energía, comienza a buscar activamente pruebas que la confirmen y, al mismo tiempo, ignora, descarta o reinterpreta sutilmente cualquier evidencia que la contradiga. Ya no ves el mundo como es, ves una versión editada, diseñada para complacer tu ego y validar tus creencias. Esto crea una cámara de eco en tu cabeza. Te sientes cada vez más inteligente y seguro de tus posturas, no porque sean objetivamente correctas, sino porque te has protegido de cualquier información que las contradiga. Es la raíz del fanatismo, la polarización y, en el mundo de los negocios y las inversiones, de pérdidas espectaculares, donde el inversor se aferra a una posición perdedora hasta la ruina. La historia está repleta de líderes que, rodeados de tenacity, asesores que solo decían sí, llevaron a sus naciones a la ruina. No eran necesariamente estúpidos, eran víctimas de una realidad distorsionada. Vivían en una burbuja de confirmación, donde cada nueva información parecía reforzar la sabiduría de su plan de acción original, incluso cuando era evidente para todos los demás que el barco se hundía. Bien, aquí está el error número 3, la búsqueda obsesiva de la autovalidación. El tercer pecado intelectual es evitar la evidencia que refuta nuestras ideas. Munger aprendió esto de Charles Darwin, quien tenía una regla de oro. Cuando se topaba con un hecho u observación que contradecía su teoría, debía anotarlo en un plazo de 30 minutos. Darwin sabía que la mente humana posee un mecanismo automático de olvido para los hechos inconvenientes que amenazan nuestras ideas más preciadas. El dolor de este error es el dolor de un despertar tardío. Es el director ejecutivo que ignora los informes sobre el cambio en el comportamiento del consumidor y un día descubre que la empresa no vale nada. Es el inversor que se enamora de una acción, ignora todas las señales de advertencia y solo se da cuenta de la realidad cuando su cartera ha quedado devastada. La evidencia desconcertante es un regalo doloroso. Ignorarla es un suicidio intelectual a largo plazo. Pensemos en los ejecutivos de Blockbuster a principios de la década de 2000. Tuvieron la oportunidad de comprar Netflix por $50 millones. Se rieron de la idea. Para ellos, el negocio se basaba en las tiendas físicas y los recargos por retraso. La idea del streaming era una prueba
prueba que contradecía su exitoso modelo. No la analizaron, la descartaron. Su necesidad de reafirmar su propia genialidad los cegó ante la revolución. La metáfora es la de un detective que decide quién es culpable en la primera hora de investigación y dedica el resto del tiempo a recopilar pruebas que incriminen a su sospechoso elegido, ignorando todas las demás pistas. Incluso puede llegar a construir un caso aparentemente sólido, pero no busca la verdad. Busca confirmar su intuición inicial. Es un ejercicio de ego, no de justicia. Lo que Munger nos enseña es que las mentes más eficaces no son las que tienen las mejores ideas, sino las que son más eficientes a la hora de descartar sus peores ideas. El verdadero reto no es tener razón, sino equivocarse menos con el tiempo. Y la única manera de lograrlo es buscar activamente las razones por las que podríamos estar equivocados. La solución a esta adicción a la autovalidación es contraintuitiva. En lugar de defender tus ideas, atácala. Conviértete en el crítico más severo de tus propias conclusiones. Munger dijo: "Nunca me permito opinar sobre algo sin conocer los argumentos de la otra parte mejor que ellos mismos". Es un estándar ridículamente alto, pero es la única defensa contra el autoengaño. La primera regla práctica es la del abogado del diablo. Antes de tomar cualquier decisión importante, detente y dedica un tiempo determinado, pueden ser 30 minutos o un día, a argumentar en contra con todas tus fuerzas. Contrata a un abogado del diablo mental. Enumera todas las razones por las que tu idea es terrible, por qué fracasará y por qué tus suposiciones son erróneas. La segunda regla es buscar activamente disidentes inteligentes. Rodéate de personas que no teman discrepar contigo. Si todos a tu alrededor siempre están de acuerdo con tu idea, no tienes un equipo, tienes un club de fans. Presenta tus mejores ideas a la persona más escéptica e inteligente que conozcas y escucha atentamente sus críticas, no para refutarlas, sino para comprenderlas. La tercera regla es recompensar las malas noticias. En muchas organizaciones, quienes dan malas noticias son castigados, lo que incentiva a todos a ocultar los problemas hasta que es demasiado tarde. Crea un entorno, aunque sea solo en tu mente, donde encontrar una falla en tu plan sea una victoria, no una derrota. Es un descubrimiento valioso que te evita cometer un error en el futuro. Aquí tienes una prueba práctica. Piensa en tu creencia más firme sobre inversiones o negocios. Date 15 minutos y una hoja de papel. Tu única tarea es enumerar tantos hechos, datos y argumentos como sea posible que demuestren que estás equivocado. Si no puedes llenar la página, no has reflexionado lo suficiente. El verdadero pensamiento crítico comienza cuando intentas desmontar aquello en lo que crees con más convicción. Al aprender a desmontar tus peores ideas, preparas el terreno. Has eliminado los escombros de la psicología ignorada, los límites de la competencia transgredido y la obstinación del sesgo de confirmación. Ahora, con el terreno despejado, necesitas construir algo. ¿Pero con qué herramienta? La mayoría de las personas, incluso las más inteligentes, pasan toda su vida con una sola herramienta. Son expertos en su campo. El economista lo ve todo desde la perspectiva de la oferta y la demanda. El ingeniero lo ve todo como un sistema que debe optimizarse. El psicólogo lo ve todo como producto de un trauma infantil. Son brillantes, pero fundamentalmente limitados. Tienen un martillo y para ellos todo problema parece un clavo. Esta es una de las trampas más sutiles. Munger argumentó que esta especialización extrema, si bien necesaria para el avance de la ciencia, es una receta para el error en la vida práctica. Los problemas del mundo real no se dividen en disciplinas académicas, son un entramado interconectado de variables. Para abordarlo, no se necesita una única herramienta poderosa, sino un conjunto de herramientas con las mejores de diversas disciplinas. La incapacidad de cultivar esta mentalidad multidisciplinar conduce a un tipo particular de ceguera. Se puede ser un genio en el propio campo, pero completamente incapaz de resolver un problema que requiere una perspectiva ligeramente diferente. Esto lleva a soluciones ingeniosas para el problema equivocado, una de las formas más costosas de estupidez.
Bien, pasemos al error número 4, la tiranía de la herramienta única. El cuarto error que garantiza la mediocridad es lo que Munger denominó el síndrome del hombre con martillo. Se trata de la tendencia de los profesionales altamente especializados en un campo a aplicar los modelos de su disciplina a cualquier problema que se les presente. No lo hacen por malicia, simplemente es la forma en que sus cerebros han sido entrenados para funcionar. La herramienta que dominas moldea tu percepción de la realidad. El dolor de esta limitación reside en el dolor de una oportunidad perdida y una solución inadecuada. Consideremos la línea Maginot, la enorme fortificación construida por Francia antes de la Segunda Guerra Mundial. Fue una maravilla de la ingeniería, la solución perfecta para la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial. ¿El problema? Los generales franceses, maestros de la guerra defensiva, estaban aplicando la vieja táctica a un nuevo problema, la guerra relámpago alemán, que simplemente la eludía. Sus mentes estaban tan arraigadas al modelo mental de la guerra de trincheras que eran incapaces de concebir un enfoque diferente. Tenían el martillo de la fortificación y veían la defensa nacional como un clavo. Su solución era perfecta, pero su diagnóstico del problema era catastróficamente erróneo. Esa es la esencia del error, la aplicación de la experiencia fuera de su contexto válido. La metáfora es la de un carpintero brillante contratado para arreglar una fuga de agua. Llega con su martillo, cierre y clavo. Incluso podría lograr detener la fuga clavando una tabla sobre la tubería, pero la solución será temporal, chapucera y probablemente causará más daños a largo plazo. No es tonto, simplemente no tiene las herramientas adecuadas para ese trabajo en particular. Por eso Munger insistía en que, para tomar decisiones realmente buenas, se necesitan múltiples modelos mentales. Es necesario poder analizar un problema desde la perspectiva de la ingeniería, sistemas, puntos de fallo, la psicología, sesgos, incentivos, la biología, evolución, ecosistemas y la economía, escasez, oportunidad. Sin esta flexibilidad, uno se convierte en prisionero intelectual de su propia especialización. La solución a la tiranía de una sola herramienta no es abandonar la especialización, sino complementarla. Consiste en construir una red de modelos mentales a partir de los principales campos del conocimiento. Munger estimó que contar con entre 80 y 90 de estos modelos era suficiente para convertirse en un pensador de talla mundial. No es necesario ser un experto en todos los campos, basta con comprender sus ideas más importantes. La primera regla para ampliar tus conocimientos es: lee sobre temas ajenos a tu campo, con avidez. Si te dedicas a las finanzas, lee sobre biología. Si eres ingeniero, lee sobre historia. Si eres artista, lee sobre economía. El objetivo es tomar prestados los conceptos fundamentales que permitieron a estos campos resolver sus propios problemas. Conceptos como el punto de inflexión de la física o la selección natural de la biología son aplicables prácticamente en cualquier ámbito. La segunda regla es centrarse en la utilidad. No acumules modelos como si fueran sellos. Por cada nuevo modelo mental que aprendas, pregúntate: ¿cómo puedo usar? Intenta aplicar activamente el concepto a un problema que enfrentes en el trabajo o en tu vida personal. Por ejemplo, ¿cómo puede el concepto de ingeniería de bucle de 1920 retroalimentación mejorar tu relación? ¿Cómo puede el concepto económico de ventaja comparativa optimizar las tareas domésticas? La tercera regla es empezar por lo fundamental. No te pierdas en los detalles. ¿Cuáles son las 3 a 5 ideas clave en cada disciplina principal? En economía, podrían ser la oferta y la demanda, el coste de oportunidad y los incentivos. En psicología, los sesgos cognitivos y el condicionamiento. En física, las leyes de la termodinámica. Domina estos pilares primero. Representan el 80% de la capacidad analítica con solo el 20% del esfuerzo de aprendizaje. Aquí tienes una prueba práctica. Elige un problema complejo al que te enfrentas. Puede ser una decisión profesional, un reto empresarial, cualquier cosa. Ahora, oblígate a analizarlo utilizando modelos de 3 campos distintos al tuyo. ¿Cómo lo vería un biólogo? ¿Y un historiador? ¿Y un psicólogo? Anota las diferentes perspectivas. Verás soluciones que antes eran invisibles. Con un arsenal de modelos mentales, uno se vuelve flexible y adaptable. Puede moverse con soltura entre disciplinas, eligiendo la herramienta adecuada para cada problema. Sin embargo, esta libertad mental puede verse amenazada por una fuerza poderosa y seductora: la ideología. Una ideología es, en esencia, un sistema cerrado de ideas que pretende explicarlo todo. Es el modelo mental que aspira a convertirse en el único modelo. Cuando una persona
persona se aferra excesivamente a una ideología, ya sea política, económica o incluso una estrategia empresarial, deja de pensar. La ideología piensa por ella. La nueva información ya no se utiliza para actualizar su visión del mundo. Se ve obligada a encajar en el marco preexistente de la ideología. La información que no encaja se descarta como herejía o simplemente se ignora. Es una versión a gran escala del sesgo de confirmación, pero con una comunidad de apoyo que refuerza el pensamiento grupal. La persona se siente parte de algo más grande, una tribu de creyentes que poseen la verdad. Esto resulta psicológicamente reconfortante, pero intelectualmente paralizante. Munger odiaba la influencia de la ideología, a la que consideraba un descerebrador. Esta trampa es particularmente peligrosa porque a menudo se disfraza de coherencia y principio, virtudes que admiramos, pero hay una gran diferencia entre tener principios y ser ideológicamente rígido. Los primeros guían nuestras acciones, los segundos las encadenan. Los primeros son un mapa, los segundos una prisión, y esta prisión mental conduce a decisiones terribles en el mundo real. Bien, pasemos al error número 5, servidumbre a creencias rígidas. El quinto error es la adhesión ciega a las ideologías. Munger creía que una de las mayores ventajas que él y Buffett tenían era no estar presos de ninguna gran teoría económica o política. Eran pragmáticos radicales. Su única ideología era ¿qué función? Estaban dispuestos a adoptar ideas del capitalismo, socialismo, de cualquier fuente, siempre que tuvieran sentido y produjeran resultado. El dolor de ser prisionero de una ideología reside en la constante sensación de estar equivocado y al mismo tiempo tener la razón absoluta. Pensemos en Kodak. Durante décadas su ideología fue: somos una empresa de películas fotográficas. Esta identidad era tan fuerte que, incluso después de inventar la primera cámara digital en 1975, la ocultaron para evitar que canibalizara su negocio principal. La ideología les impidió ver el futuro que ellos mismos habían creado. No pudieron adaptarse porque su identidad estaba ligada a un producto, no a una necesidad del cliente. Preservar recuerdo. Cuando el mundo cambió, prefirieron hundirse con su ideología en lugar de modernizar. La ideología ofrece comodidad y claridad, pero el precio de esa claridad es la inadaptación. En el mundo de los negocios y de la vida, lo que no se adapta muere. La metáfora es la del capitán de un barco que, en medio del Atlántico Norte, insiste en seguir el mapa original trazado en puerto, incluso cuando los vigías advierten sobre la presencia de iceberg. Para él, desviarse del plan es un fracaso, una traición a los principios de la navegación. Prefiere mantener la coherencia de su plan para llegar a su destino a salvo. La fidelidad a la idea se vuelve más importante que el resultado. La solución reside en cultivar lo que Munger denominó el temperamento adecuado. Se trata de la capacidad de cambiar de opinión cuando cambian los hechos, sin sentir que uno se ha traicionado a sí mismo. Consiste en tratar las creencias como hipótesis que deben ponerse a prueba, no como identidades que deben defenderse. Como dice el refrán, opiniones firmes, pero poco fundamentadas. Hay que estar dispuesto a abandonar la mejor idea en cuanto surja una mejor. La solución práctica de Munger para evitar el estancamiento ideológico reside en el compromiso con el aprendizaje continuo y la objetividad. No se trata de no tener creencias, sino de aceptarlas con apertura, no con rigidez. Es necesario crear sistemas en la vida que obliguen a confrontar la realidad, incluso cuando resulte incómoda para nuestras convicciones. La primera regla es una dieta informativa equilibrada. Si eres de izquierdas, esfuérzate por leer las publicaciones más inteligentes de la derecha y viceversa. Si eres optimista respecto a la tecnología, lee a los escépticos más elocuentes. El objetivo no es cambiar de bando, sino comprender la validez y la solidez de los argumentos opuestos. Esto fomenta la flexibilidad mental y te protege del pensamiento colectivo. La segunda regla es el principio de la caridad inquebrantable. Al analizar un argumento con el que no estés de acuerdo, no ataques su versión más débil, el hombre de paja. En cambio, construye la versión más sólida e inteligente posible de ese argumento y solo entonces intenta refutarlo. Si no puedes vencer la mejor versión del argumento de tu oponente, quizás estés equivocado. La tercera regla es centrarse en los datos y los resultados, no en la afiliación. Al evaluar una política, inversión o estrategia, la pregunta no debería ser ¿esto coincide con mis ideales?, sino más bien ¿qué pruebas hay de que esto funciona? Desarrolle una aversión a los argumentos que no se sustentan en datos
datos reales. Sea un empirista implacable en su propia vida. Aquí tienes una prueba práctica. Identifica una convicción firme que tenga, política, económica, sobre la vida. Ahora, dedica los próximos 30 minutos a buscar en Internet los mejores y más inteligentes argumentos en contra de esa convicción. Intenta, con sinceridad, comprender por qué personas inteligentes y bien intencionadas creen lo contrario. Este ejercicio, realizado con regularidad, es un poderoso remedio contra el dogmatismo y la rigidez mental. Al liberarte de la rigidez ideológica, te vuelves capaz de evaluar cada situación según sus propios méritos. Puedes ver el mundo con mayor claridad, pero incluso con esta claridad, existe una última frontera del pensamiento crítico que la mayoría de la gente nunca cruza. Resuelven el problema inmediato, pero al hacerlo, crean 3 problemas nuevos y peores para el futuro. Son víctimas de la ley de las consecuencias imprevistas. Piensan solo en el siguiente movimiento, como un ajedrecista aficionado que solo ve la captura inmediata, sin darse cuenta de que esto expone su defensa a un jaque mate en 3 jugadas. La vida y los negocios no son un juego lineal, son un sistema complejo e interconectado, donde cada acción genera una serie de reacciones. Munger lo denominó pensamiento de primer orden. Es el pensamiento simplista que afirma: el problema es X, por lo tanto, la solución es Y. El pensador de segundo orden se pregunta: bien, la solución es Y. ¿Y qué? ¿Cuáles serán los efectos de Y? ¿Y los efectos de esos efectos? ¿Cómo reaccionará la gente ante Y? ¿Cómo se adaptará el sistema a Y? Es un nivel de profundidad que pocos alcanzan. Ignorar estos efectos de segundo y tercer orden es la causa principal de muchos desastres, tanto en las políticas públicas como en las decisiones empresariales. Es un camino al infierno empedrado de buenas intenciones. Toda solución a un problema complejo lleva en sí la semilla de un nuevo problema. La labor del pensador superior es anticipar estos nuevos problemas. Bien, pasemos al error número 6, la miopía respecto a las consecuencias. El sexto error es no considerar las consecuencias a largo plazo. Es pensar en términos de un solo paso en un mundo de múltiples pasos. Cada decisión que tomas no es el final de una historia, sino el comienzo de una nueva. Las personas que toman buenas decisiones de forma constante se obsesionan con la pregunta: ¿qué sucede después? Analizan las repercusiones de sus acciones a lo largo del tiempo. El ejemplo clásico es el efecto Cobra en la India colonial británica. El gobierno, preocupado por la cantidad de serpientes venenosas, ofreció una recompensa por cada serpiente muerta. El resultado inmediato fue excelente. Se entregó un gran número de serpientes, pero el efecto secundario fue desastroso. La gente empezó a criar serpientes para recibir la recompensa. Cuando el gobierno canceló el programa, los criadores liberaron sus serpientes, ahora inútiles, y la población de serpientes terminó siendo mayor que antes. El perjuicio de este error radica en crear un problema mucho mayor al intentar solucionar uno menor. Es la empresa que, para reducir coste, despide a sus mejores ingenieros. Efecto inmediato: ahorro salarial, solo para ver cómo su capacidad de innovación se desploma y sus competidores la superan. Efecto secundario: quiebra. La solución a corto plazo generó un problema existencial a largo plazo. La metáfora es la de un médico que receta un fármaco potente para aliviar un síntoma, sin considerar los graves efectos secundarios que este puede causar. Trata el dolor de cabeza, pero daña el hígado del paciente. El buen médico comprende que el cuerpo es un sistema y que intervenir en una parte afecta a todas las demás. Quien toma buenas decisiones ve el mundo de la misma manera. Para Munger, esta era una habilidad crucial. No le interesaban las consecuencias inmediatas de una decisión de inversión, sino cómo reaccionarían la industria, la competencia y los consumidores ante esa decisión en los próximos 5, 10 o 20 años. Jugaba al ajedrez mientras los demás jugaban a las damas. Es una ventaja estructural casi insuperable. La solución a la miopía de consecuencias reside en transformar el pensamiento secundario en un hábito mental automático. Se trata de entrenar la mente para ir más allá de lo obvio e inmediato, para explorar la cascada de eventos que una decisión puede desencadenar. Es un ejercicio de imaginación disciplinada que consiste en trazar posibles futuros a partir de una profunda comprensión de la naturaleza humana. La primera regla es preguntarse siempre: ¿y después? Conviértelo en un mantra. Vamos a lanzar este producto. ¿Y después? ¿Cómo reaccionarán los competidores? ¿Y después? ¿Cómo lo usarán los consumidores de maneras que no hemos previsto? ¿Y después? ¿Cómo
¿Cómo afectará esto a nuestra marca a largo plazo? Sigue preguntándote. ¿Y después? Hasta que no se te ocurran más consecuencias plausibles. La segunda regla consiste en pensar en términos de sistema, no de eventos aislados. En lugar de ver una decisión como un punto aislado, considérela como una intervención en un sistema dinámico. ¿Cuáles son las reglas de este sistema? ¿Cuáles son los bucles de retroalimentación? ¿Dónde se encuentran los puntos de influencia? Al cambiar una variable aquí, ¿cómo se propaga ese cambio por todo el sistema? Esto le obliga a considerar las interconexiones. La tercera regla consiste en considerar lo opuesto. ¿Qué resultado quiero lograr? Bien, ahora, ¿qué acciones podrían llevarme al resultado exactamente opuesto? Este ejercicio de inversión suele revelar con mucha más claridad los efectos secundarios negativos. Para evitar el fracaso, primero hay que comprender cómo puede ocurrir. La prueba práctica es el análisis retrospectivo. Reúne a tu equipo o hazlo mentalmente antes de comenzar un proyecto importante. La premisa es: imagina que estamos dentro de un año. El proyecto fue un desastre total. Ahora, dediquemos 30 minutos a escribir la historia de cómo sucedió. Este ejercicio permite identificar riesgos y consecuencias negativas que quizás no se habían atrevido a mencionar. Has dominado la psicología, definido tu competencia, aprendido a descartar tus peores ideas, construido un arsenal de modelos, evitado la rigidez ideológica y aprendido a pensar en términos de múltiples órdenes de consecuencias. Operas con un nivel de claridad que el 99,9% de las personas jamás alcanzará. Pero falta una pieza, la pieza final, el motor que impulsa todo el comportamiento humano. Ignorarlo es como construir el coche perfecto y olvidarse de ponerle el motor. Munger dijo: muéstrame el incentivo y te mostraré el resultado. Creía que esta era quizá la idea más importante que jamás había encontrado. La gente no hace lo que tiene sentido, lo que es moral o lo que es lógico. La gente hace lo que se le incentiva a hacer. Subestimar el poder intrínseco de los incentivos es el error más grave y profundo. Es ingenuo creer que la razón, la cultura o la buena voluntad pueden superar un sistema de incentivos mal diseñado. La realidad es que los incentivos, tarde o temprano, lo corrompen todo. Si un sistema recompensa una conducta, se fomentará esa conducta, por muy irracional o destructiva que sea. La naturaleza humana es como el agua, siempre seguirá el camino de menor resistencia hacia la recompensa. Consideremos el escándalo del banco Wells Fargo, donde los empleados abrieron millones de cuentas falsas. ¿Eran personas inherentemente malvadas? Probablemente no. Eran personas normales que respondían a un sistema de incentivos perverso que premiaba agresivamente la apertura de nuevas cuentas, fueran reales o no, y castigaba severamente a quienes no alcanzaban los objetivos. El sistema dictó el resultado. Esta es la lección final de Munger. Si quieres comprender o predecir el comportamiento de un individuo, una empresa o una nación, no escuches lo que dicen, no te fijes en su cultura declarada, observa la estructura de incentivo. Es la clave maestra que permite comprender casi todo. Bien, error número 7 y último: subestimar el cuento poder supremo de los incentivos. La solución al error fundamental reside en convertirse en un arquitecto de incentivo, primero en tu propia vida, luego en tus equipos y organización. En lugar de intentar cambiar a las personas mediante la persuasión o la fuerza de voluntad, cambia el sistema de recompensas y observa cómo su comportamiento cambia casi mágicamente. Los resultados que obtén serán un reflejo directo de las conductas que fomente. La primera regla es la auditoría de Swam Incentive. Analiza cualquier sistema que controle tu productividad personal, tu equipo, tu familia. ¿Qué comportamientos se recompensan, explícita o implícitamente? ¿Dices que valoras la innovación? ¿Solo recompensas a quienes nunca fallan? ¿Dices que fomentas el trabajo en equipo, pero solo promueves a los individualistas? Sé brutalmente honesto sobre lo que tu sistema realmente incentiva. La segunda regla es alinear los incentivos con los resultados deseados. Si quieres que tus hijos lean más, no los obligues. Recompensa la lectura de una manera que valore. Si quieres que tu equipo colabore, crea bonificaciones basadas en el éxito del grupo, no en el rendimiento individual. Un diseño de incentivos bien pensado es la máxima expresión de liderazgo. Estas 7 reglas no son consejos aislados. Forman un sistema operativo para el pensamiento. Ignorar la psicología, actuar fuera de tu área de competencia, buscar confirmación, usar una sola herramienta, ser ideológico, pensar de forma lineal e ignorar los incentivos. Evitar estos 7 pecados capitales
mentales es la esencia de la sabiduría práctica de Charlie Munger. Pocos tendrán la disciplina para aplicar este sistema con constancia. La mayoría volverá a sus viejos hábitos, pero para quienes lo interioricen, la claridad y los resultados serán extraordinarios. Si quieres dominar el siguiente nivel de modelos mentales y continuar este camino, suscríbete al canal. Esto no es solo un canal, es entrenamiento mental. Haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones. La reprogramación continúa.